El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. A través de un vasto campo de trigo, un hombre llamado Gael caminaba cada día, alzando la vista al cielo en busca de señales. Para todos en su pueblo, Gael era un hombre solitario, algo extraño, y siempre perdido en sus pensamientos. Pero para él, el universo entero se desplegaba más allá de la atmósfera terrestre, y en su mente resonaban preguntas que pocos lograban siquiera formular. Gael era astrónomo y científico, y había dedicado su vida a comprender el cosmos. Tenía una fascinación por las estrellas que nació cuando era apenas un niño, al mirar por primera vez a través de un viejo telescopio. El lugar donde vivía era un sitio remoto, rodeado de campos, donde el aire era limpio y las noches claras. El cielo nocturno era tan vasto y estrellado que parecía una gran manta cubierta de diminutas luces brillantes, y era aquí donde Gael pasaba la mayor parte de sus noches, observando y registrando los misterios que su telescopio lograba captar. A pesar de su vida tranquila, Gael escondía en su pecho un anhelo profundo y secreto, viajar más allá de lo que sus ojos podían ver. Explorar los rincones oscuros del universo y descubrir las respuestas a preguntas que otros aún no se atrevían a plantear. Él creía que, de alguna forma, había algo allá afuera que lo llamaba, una energía sutil, casi un susurro que resonaba en el vacío estelar y lo invitaba a acercarse. En su pequeño taller, construido junto a la casa donde vivía, Gael mantenía un muro cubierto de mapas estelares y cálculos matemáticos, las herramientas de su ambición. Había invertido años construyendo una nave pequeña y rudimentaria que, en su mente, le permitiría escapar de la gravedad terrestre y navegar entre las estrellas. Sin embargo, sus vecinos y familiares lo veían con extrañeza, pensando que sus sueños eran inútiles y que él vivía en una fantasía. Solo una persona creía en él, su hija pequeña, Maya, quien miraba a su padre con asombro y admiración cada vez que él le contaba sobre sus planes y su deseo de tocar las estrellas. Maya era la razón por la que Gael persistía en su misión. Cada noche, mientras la arropaba para dormir, ella le pedía historias de otros mundos y de las aventuras que algún día vivirían juntos en el espacio. Con cada relato, la imaginación de Maya crecía, al igual que la determinación de su padre por hacer realidad esos cuentos. Esa noche, después de dormir a Maya, Gael salió una vez más al campo con su telescopio y miró al firmamento. Pero algo era distinto. Había una estrella que brillaba más fuerte que las demás, un punto luminoso y pulsante que no había visto antes. Gael ajustó su telescopio y, al enfocar, notó que no era una estrella cualquiera. Aquella luz parecía parpadear, como si intentara comunicarse con él, como si, en medio del vasto silencio cósmico, alguien respondiera a sus preguntas. «¿Será posible?», pensó Gael con el corazón acelerado. ¿Era eso una señal? ¿Era un mensaje? Sin saberlo, aquel descubrimiento marcaría el comienzo de una aventura sin precedentes, una historia que lo llevaría más allá de los límites de su propia imaginación.
y mientras Gael se quedaba observando, lleno de maravilla y temor, en su interior nacía una decisión inevitable. Debía construir la nave, debía descubrir qué había en esa luz. En los días que siguieron, dedicó todas sus fuerzas a perfeccionar su nave. Sabía que no podía irse sin antes asegurarse de que Maya estaría bien, y aún no estaba listo para despedirse. Pero la luz continuaba parpadeando cada noche, como un reloj silencioso marcando el tiempo que tenía para lanzarse hacia lo desconocido. Gael se sentía atrapado entre su responsabilidad como padre y su anhelo de aventura. Pero, sin importar las dudas, él sabía que aquello era su destino. Su vida, su soledad y todas las estrellas que había mirado hasta ese día lo habían preparado para esta misión. Los días que siguieron al descubrimiento de la luz misteriosa fueron agitados para Gael. Mientras todos en el pueblo continuaban con sus rutinas, él sentía que el tiempo se le escapaba. Esa luz pulsante en el cielo, cada noche más intensa, era un recordatorio incesante de que algo, en algún rincón del cosmos, lo esperaba. Esa misma noche, sentado en su taller, Gael repasaba sus cálculos una y otra vez, tratando de confirmar lo que sus instrumentos le indicaban. La frecuencia de la luz, su comportamiento extraño, no podía ser una estrella ordinaria. Todo apuntaba a que estaba frente a una señal, una que no obedecía a las leyes astronómicas conocidas. Podría ser una inteligencia, algo o alguien intentando comunicarse. Pero ese descubrimiento traía consigo un conflicto interno. Gael era el único cuidador de Maya, y, aunque su corazón latía con la emoción de la aventura, sabía que no podía simplemente dejarla. La madre de Maya había fallecido cuando ella apenas era una bebé, y desde entonces habían sido inseparables. Maya era su ancla, su razón de existir. La idea de partir sin ella, de arriesgarse a no volver, le llenaba de dudas y de culpa. Esa noche, mientras la arropaba en su cama, Maya le susurró al oído: «Papá, ¿has visto la estrella brillante en el cielo?» «La vi desde la ventana». «Es tan hermosa, ¿crees que alguien vive allí?» Gael, sorprendido por la perspicacia de su hija, sonrió. «Y quizá, Maya, quizá alguien nos está mirando, igual que nosotros los miramos a ellos. ¿Crees que algún día iremos a conocerlos?», preguntó Maya con los ojos brillantes de emoción. Gael suspiró, sabiendo que estaba más cerca de esa posibilidad de lo que ella imaginaba. «No lo sé, mi niña. A veces, algunas aventuras son muy difíciles y hay cosas que nos atan aquí, en la tierra». Maya frunció el ceño, como si comprendiera, aunque en su mente de niña, su entendimiento de los riesgos y sacrificios era limitado. «Papá, si te vas, prométeme que me llevarás contigo». Gael se quedó en silencio. No podía prometer algo así. Pero tampoco quería romper las ilusiones de su hija, y menos ahora, cuando la llamada del espacio se sentía tan urgente y cercana. «Si alguna vez me voy, Maya, tú serás lo primero en mi corazón», dijo, dejando entrever una sonrisa triste. Mientras Maya dormía, Gael pasó la noche en su taller, sumido en sus pensamientos. Sabía que para construir una nave capaz de atravesar el vacío del espacio, necesitaría algo más que voluntad. Las herramientas que tenía eran rudimentarias, y aunque había avanzado mucho en el diseño, aún quedaban detalles complejos y piezas imposibles de conseguir. Esa misma semana,
Gael viajó a una ciudad cercana en busca de suministros y piezas. El viaje no fue fácil, lo que necesitaba era difícil de conseguir y, para muchos, sus explicaciones sobre la urgencia de un mensaje del espacio parecían desvaríos. Sin embargo, un anciano ingeniero, retirado y olvidado en un rincón del mercado, escuchó a Gael con interés. Con una chispa de emoción en los ojos, el hombre comenzó a hablarle de materiales, de resistencia al vacío y de la posibilidad de construir un motor de impulso. Gael sentía que el universo le ponía frente a frente con las personas y herramientas adecuadas. Así fue como comenzó a trabajar sin descanso, inspirado y más determinado que nunca. A cada paso, a cada nuevo detalle que sumaba a su nave, sentía que la distancia entre él y el mensaje se acortaba. Era como si el mismo universo le diera pequeñas señales, mostrándole que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el tiempo pasaba y Maya comenzaba a notar su ausencia. Los días en que Gael trabajaba hasta el amanecer se hacían más frecuentes. Maya preguntaba, pero él no siempre tenía respuestas. Y así, la pequeña comenzó a preocuparse, a sentir que algo en su padre había cambiado, que aquella obsesión por las estrellas estaba llevándoselo poco a poco. Una noche, mientras él soldaba una última pieza en su nave, Maya lo encontró en el taller, sus ojos reflejando la decepción y la tristeza de una niña que temía perder a su padre. «Papá, ¿por qué ya no tienes tiempo para contarme historias? ¿Es más importante esa nave que yo?», preguntó con una sinceridad que atravesó el corazón de Gael. Conmovido, Gael dejó sus herramientas y se arrodilló frente a ella. «Maya, tú eres lo más importante para mí. Todo esto lo hago para nosotros, para que algún día podamos descubrir juntos los misterios del cielo. Pero no quiero descubrirlos si eso significa que me dejas sola», dijo Maya, abrazándolo con fuerza. Gael supo, en ese instante, que su misión tendría que ser distinta. Sabía que si respondía a esa llamada, tendría que dejar atrás algo que amaba profundamente. Así, en silencio, aceptó lo que podría ser su mayor sacrificio, prepararse para partir y dejar a Maya bajo el cuidado de alguien de confianza. Sabía que Maya no entendería completamente, pero había llegado el momento de responder a esa señal. Esa noche, mientras Maya dormía abrazada a su almohada, Gael se sentó en la orilla de su cama, mirándola en silencio, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Él sabía que aquella misión cambiaría su vida para siempre, y que, si no volvía, Maya debía saber que todo lo que hacía era, de algún modo, para que ella también pudiera mirar las estrellas con valentía. El amanecer era cálido y tranquilo, y una ligera niebla cubría los campos alrededor de la casa de Gael. Se preparaba en silencio, con el corazón cargado de sentimientos encontrados, consciente de que estaba a punto de dejar atrás su vida y, sobre todo, a Maya, su pequeña. La nave, después de semanas de arduo trabajo, estaba finalmente lista. Era pequeña y simple, pero lo suficientemente resistente para alcanzar las estrellas que Gael había observado toda su vida. Había afinado hasta el más mínimo detalle en su construcción, y sentía que, si la señal era realmente un llamado, aquel humilde navío sería su respuesta. Gael había dejado instrucciones precisas para Maya. Años atrás, había encontrado una amiga de confianza en Ana, una mujer bondadosa que había sido profesora en la ciudad y compartía la pasión de Gael por las estrellas.
Gael confiaba en que Ana cuidaría de Maya en su ausencia y le hablaría de las estrellas de una manera en que Maya no se sintiera sola, sino conectada con el cielo que él tanto amaba. Sin embargo, ninguna palabra de consuelo parecía suficiente cuando imaginaba a Maya enfrentando su ausencia. Esa mañana, Maya despertó temprano y vio a su padre ya vestido, con una mochila al hombro y un rostro que le parecía triste y extraño. Sintió una punzada en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo, aunque no sabía exactamente qué. Gael le acarició el rostro y le dedicó una sonrisa suave. «Maya, me voy a ir un tiempo», le dijo, con voz serena, aunque su corazón latía rápido. Maya, con sus ojos grandes y curiosos, lo miró intentando comprender. Para ella, su padre era invencible, alguien que le contaba historias de mundos lejanos, alguien que siempre estaba ahí. La idea de que él pudiera irse era extraña, casi imposible. «¿Te vas al cielo?», preguntó ella, haciendo que las palabras de Gael se ahogaran en su garganta. Asintió despacio, sin mentiras, sin adornos. «Sí, Maya. Voy a explorar ese cielo que tanto te gusta. Es algo que debo hacer, y no sé cuánto tiempo me tomará. Pero quiero que sepas que siempre voy a pensar en ti, en cada estrella que vea». Maya lo miró, intentando ser fuerte, pero sus ojos brillaban con lágrimas. «¿Vas a volver, papá?». Gael respiró hondo, queriendo prometerle que volvería, pero no podía mentirle. En su lugar, tomó una cadena con un pequeño colgante de estrella que había guardado desde que Maya era una bebé. Era su amuleto, un recuerdo que él siempre había llevado consigo. Lo colocó alrededor del cuello de Maya y le dijo: «Llévala siempre, Maya. Es nuestra estrella, y mientras la tengas, estaremos juntos, aunque no estemos en el mismo lugar». La niña cerró los ojos y abrazó a su padre con fuerza, en un abrazo que Gael sintió que duraría toda la eternidad. No quería soltarla. Por un momento, pensó en abandonar su misión, en quedarse allí, junto a ella, pero la luz pulsante en el cielo seguía llamándolo. Ana, quien había llegado temprano para despedirse de él, observaba la escena desde la puerta, conteniendo también sus propias lágrimas. Sabía lo que esto significaba para Gael, y aunque el dolor de la despedida era evidente, Ana entendía que él necesitaba emprender este viaje. Finalmente, Gael soltó a Maya, dándole un último beso en la frente, y se levantó. Con pasos lentos, caminó hacia la nave, sin atreverse a mirar atrás. Cada paso hacia la puerta le costaba, pero sentía que algo en el universo lo empujaba, le exigía este sacrificio. Una vez dentro de la nave, encendió los controles, revisando cada instrumento, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sentía el peso de los recuerdos, las promesas y las dudas, pero también la emoción de lo desconocido. Sabía que aquello sería una aventura sin retorno. Mientras la nave despegaba, Maya miraba desde el campo, aferrada a la cadena que su padre le había dado. Vio cómo la nave se elevaba y desaparecía en el cielo, en dirección a esa luz que cada noche parecía llamarlo con más fuerza. En su pequeña cabina, Gael sintió la inmensidad del vacío cuando finalmente dejó la atmósfera terrestre. El planeta se encogía detrás de él, convirtiéndose en una esfera azul en medio de un océano de estrellas. Miró hacia la señal en la distancia, esa luz que parecía tan familiar y, a la vez, tan misteriosa.
No sabía si era la última vez que vería su hogar, a Maya, a todo lo que conocía, pero tenía la certeza de que aquel llamado era verdadero. La señal, aquella luz que lo había inquietado durante noches enteras, seguía allí, como un faro que lo guiaba hacia un destino que aún no comprendía. Con el corazón dividido entre la tristeza de la partida y la emoción de la aventura, Gael fijó la trayectoria de su nave hacia la señal y activó los motores. A su alrededor, las estrellas comenzaban a brillar con una intensidad especial, como si cada una fuera una puerta a un universo desconocido. Gael no sabía lo que le esperaba, pero en lo más profundo de su ser, sabía que aquello era solo el comienzo. La luz que lo llamaba le revelaría secretos que ningún hombre en la Tierra había conocido, y con cada kilómetro que recorría en el vacío del espacio, sentía que se acercaba a respuestas más grandes que él mismo. Gael avanzaba en la inmensidad del espacio, cada vez más lejos de la Tierra, de Maya y de todo lo que conocía. Su nave flotaba en el vacío absoluto, rodeada por una oscuridad tan profunda que parecía capaz de absorber todo lo que existía, menos la misteriosa luz que lo guiaba. El primer tramo de su viaje fue tranquilo, y en esa calma, Gael se encontraba inmerso en sus pensamientos. Los días pasaban sin que apenas notara el tiempo. La nave, compacta pero eficiente, tenía los recursos básicos necesarios para sostenerlo: agua reciclada, alimentos en paquetes comprimidos y, lo más importante, un sistema de comunicación que le permitía mantener registros de su viaje. Cada noche, Gael grababa un mensaje para Maya. Sabía que ella no podría escucharlo, pero estos mensajes se habían convertido en su ancla, en su conexión a la humanidad y al mundo que había dejado atrás. Describía las estrellas, las constelaciones que veía, los pensamientos que le surgían al ver la Tierra convertirse en un punto pequeño y distante. En el fondo, cada palabra era un recordatorio de su amor por ella y de su promesa de regresar, aunque no pudiera garantizarlo. En uno de esos días de viaje, mientras revisaba los sistemas de la nave, una vibración extraña recorrió el espacio. Parecía provenir de la señal misma, como si la luz en la distancia emitiera un pulso casi imperceptible. Gael observó sus monitores, y allí, en las ondas de frecuencia, vio algo inaudito: la señal respondía a su presencia. Incrédulo, ajustó los sistemas de comunicación para captar mejor la frecuencia. Fue entonces cuando escuchó un leve murmullo. Al principio, eran apenas sonidos incomprensibles, fragmentos sueltos y confusos, pero luego, tras ajustar aún más el equipo, distinguió algo claro: su nombre. Gael. Susurraba la voz a través del espacio, como un eco perdido. Sonaba casi humano, pero al mismo tiempo, tenía un tono que no había escuchado jamás, como si proviniera de una entidad desconocida. El corazón de Gael latía acelerado. ¿Acaso alguien lo estaba llamando? ¿O algo? No podía saberlo, pero el sonido le provocaba una mezcla de inquietud y asombro. Se preguntó si aquella señal era realmente una respuesta a sus años de búsqueda, si ese llamado era la prueba de que algo o alguien más allá de su comprensión lo había guiado hasta allí. Días después, cuando la señal se intensificó, Gael tuvo la sensación de estar atravesando una especie de frontera invisible. Algo en el espacio comenzó a cambiar, los colores se tornaban más intensos, las estrellas brillaban con un fulgor inesperado, y el vacío ya no era tan silencioso. Había una vibración constante, un zumbido apenas audible que hacía eco en su nave. Entonces,
sin previo aviso, la nave empezó a sacudirse. Las luces parpadearon y una alarma resonó en el tablero. Gael revisó los controles y vio que la nave estaba siendo jalada por una fuerza misteriosa que no lograba identificar. Intentó retomar el control, pero la atracción era cada vez más fuerte. Gael miró hacia la luz, que ahora brillaba con más intensidad que nunca, como si fuese una estrella gigante que lo llamaba hacia ella. La fuerza de atracción aumentó, y su nave comenzó a girar a gran velocidad. Los sistemas fallaban uno por uno, y el pánico empezó a instalarse en su pecho. Pero entonces, en el último momento, justo cuando parecía que la nave iba a ser desintegrada, el tirón se detuvo de golpe. El silencio volvió a envolver el espacio, pero ahora Gael estaba en un lugar distinto. Todo alrededor de su nave había cambiado. Delante de él, la luz parecía haberse expandido hasta formar una especie de portal, un resplandor que cambiaba de colores y vibraba como si tuviera vida propia. Gael, aún aturdido, revisó los sistemas y vio que, milagrosamente, la nave había sobrevivido al tirón. No sabía dónde estaba, ni qué era aquel portal, pero algo dentro de él le susurraba que lo atravesara. Sabía que podía ser una trampa, o un punto de no retorno, pero también sentía que había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. La curiosidad, el deseo de descubrir lo que se ocultaba más allá, superaban el miedo. Ajustó los controles, respiró hondo y, decidido, dirigió la nave hacia la luz. A medida que se acercaba, los colores se intensificaban, formando patrones y formas que parecían tener un propósito propio. Gael sintió que algo lo observaba desde el otro lado, algo grande, antiguo y consciente. Finalmente, con un último impulso, la nave cruzó el portal. Por un instante, todo se tornó blanco, y Gael sintió que el tiempo y el espacio se rompían alrededor de él, como si estuviera atravesando el mismo tejido de la realidad. Cuando la luz se desvaneció y recuperó la visión, Gael estaba en otro lugar, un espacio que no se parecía a nada de lo que conocía. A su alrededor, flotaban estrellas de distintos tamaños, colores y formas. Algunas incluso formaban figuras extrañas y etéreas. Había constelaciones desconocidas, planetas que parecían destellar y una vasta neblina luminosa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En medio de ese nuevo universo, la señal brillaba más intensamente que nunca, ahora más cerca, como si le estuviera mostrando el camino a seguir. Gael, impresionado y sin aliento, comprendió que acababa de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Gael flotaba en un universo desconocido, una vasta extensión de nebulosas de colores iridiscentes y constelaciones completamente ajenas a lo que él conocía. La luz que había seguido durante tanto tiempo ahora brillaba como un faro en la distancia, emitiendo pulsos rítmicos que le daban la bienvenida a este nuevo reino. A pesar de la soledad, sentía que una presencia intangible lo acompañaba, como si el mismo universo susurrara secretos que solo él podía escuchar. Mientras avanzaba, notó algo curioso en sus monitores, un conjunto de patrones que parecían repetirse. Gael, con su entrenamiento como astrofísico, reconoció de inmediato que estos patrones eran más que simples ondas, parecían mensajes, formas de comunicación codificadas en el espacio-tiempo mismo. Intrigado, comenzó a descifrar los símbolos y frecuencias, intentando interpretar lo que aquellos patrones podían significar. Una noche, mientras trabajaba en las traducciones, escuchó de nuevo la voz que había captado antes,
pero esta vez era más clara y melodiosa, como si una armonía distante viajara hasta él. La voz no se limitaba a llamarlo, sino que parecía contar una historia, una serie de imágenes que se formaban en su mente mientras escuchaba. Gael cerró los ojos y dejó que aquella armonía lo invadiera. En su mente, comenzó a ver visiones de un planeta lejano, un lugar cubierto de agua y de gigantescas islas flotantes que se desplazaban suavemente sobre el océano. En aquel planeta habitaban seres altos y etéreos, de piel luminosa y mirada profunda, quienes parecían comunicarse mediante vibraciones en el aire, sin necesidad de palabras. En sus gestos y en sus miradas había sabiduría, una serenidad que Gael solo había experimentado en sus sueños más tranquilos. La voz susurraba un nombre, Ilara, el planeta que, según la historia que le relataba la voz, había existido hacía eones en una galaxia vecina. Los habitantes de Ilara habían descubierto una forma de comunicación que trascendía el lenguaje y las palabras, una conexión directa entre sus almas, y ahora, a través de sus pensamientos, parecían invitar a Gael a entender su mensaje. ¿Por qué me muestran esto?, se preguntaba Gael en voz baja. Pero al instante, la voz respondió en su mente, como si hubiera escuchado su duda, porque tú eres el enlace entre ambos mundos. Viniste aquí para entender lo que ellos aprendieron hace tanto tiempo. Atónito, Gael sintió que la misión que había creído suya se expandía más allá de cualquier propósito individual. No era solo un explorador de otros mundos, era un puente entre universos, un testigo que debía aprender y llevar un mensaje de regreso a su propio planeta. Decidido a descifrar más sobre Ilara, Gael dirigió su nave hacia la fuente de la señal, consciente de que cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a lo que parecía ser el corazón mismo de aquel nuevo universo. Las visiones continuaron, mostrándole fragmentos de la vida en Ilara, donde la paz y el conocimiento se cultivaban como el alimento más esencial. A medida que viajaba más lejos, comenzaron a aparecer fenómenos extraños a su alrededor, ráfagas de luz. Estrellas que cambiaban de color al pasar junto a él y una serie de figuras etéreas que parecían acompañarlo desde las sombras del espacio. Era como si estuviera atravesando el límite de lo físico hacia un lugar donde la realidad y los sueños se entrelazaban. En uno de esos momentos, cuando la nave cruzó una densa nube estelar, una figura apareció en el puente de mando. Gael se quedó helado, pero en lugar de miedo, sintió una profunda paz. Era una proyección etérea, una figura similar a los habitantes de Ilara que había visto en sus visiones, con una mirada amable y ojos que parecían reflejar toda la historia del universo. «Bienvenido, Gael», dijo la figura con una voz suave, que resonaba directamente en su mente. «Hemos esperado mucho tiempo para que alguien como tú nos encontrara». Gael, sin saber exactamente cómo responder, solo pudo asentir, dejándose llevar por la calma que aquella presencia irradiaba. «¿Quién eres?», preguntó, mientras sentía como su mente se abría a aquel ser, como si pudieran comunicarse sin palabras. «Soy un eco de Ilara, una memoria que persiste en este universo», respondió la figura. «Nuestra existencia física terminó hace mucho tiempo, pero nuestra esencia permanece aquí, esperando a quienes, como tú, buscan comprender más allá de las fronteras visibles». Gael comprendió que aquella misión iba mucho más allá de él, que los mensajes y visiones que había recibido eran fragmentos de un conocimiento antiguo que deseaba ser compartido. El ser le mostró visiones de la vida en Ilara,
de sus logros y de cómo habían alcanzado un equilibrio entre la tecnología y la naturaleza, entre el conocimiento y la humildad. Sin embargo, también le mostró cómo su civilización había perecido, cómo la sabiduría que habían alcanzado no los había salvado de la destrucción, y cómo su legado había quedado grabado en el espacio, a la espera de un nuevo aprendiz. ¿Por qué me eligieron a mí?, preguntó Gael, aún impresionado por la inmensidad de todo lo que estaba viendo. Porque tienes el deseo de aprender, de trascender los límites de tu conocimiento y de llevar este mensaje de vuelta a tu mundo, respondió la figura con una sonrisa. La humanidad aún puede elegir su camino, y tú serás la voz que les recuerde lo que puede ser alcanzado. La figura se desvaneció lentamente, y Gael, en silencio, permaneció mirando la oscuridad del espacio, sintiendo que acababa de recibir una responsabilidad enorme. Sabía que, a partir de ese momento, su misión había cambiado. No solo buscaba conocimiento para satisfacer su curiosidad, sino para llevarlo de vuelta a la Tierra, como una advertencia y una inspiración. El universo a su alrededor comenzaba a distorsionarse, como si el espacio mismo se volviera maleable. Mientras Gael avanzaba, un extraño sentimiento de vértigo lo invadía, una mezcla de temor y fascinación. La señal que lo había guiado desde su partida en la Tierra se sentía más fuerte, más cercana y a su vez, más extraña. Sentía como si estuviera cruzando un umbral invisible hacia algo completamente ajeno a su entendimiento, un espacio donde la realidad y la imaginación parecían perder sus fronteras. La nave comenzó a emitir señales de alerta. El campo gravitacional en esa región del universo era irregular y fluctuante. Las luces parpadeaban, y los instrumentos parecían funcionar en tiempos distintos, como si el pasado, el presente y el futuro coexistieran en un solo momento. Gael revisó los sistemas y trató de estabilizar la nave, pero las lecturas eran confusas. Las coordenadas se movían en direcciones imposibles, y el espacio se extendía y comprimía sin cesar. Era como si estuviera en un río cósmico de tiempo y espacio que fluía en todas las direcciones al mismo tiempo. Al mirar por la ventana de la nave, Gael observó algo que le heló la sangre. Su propio reflejo en el cristal no era el suyo actual, sino una versión de sí mismo mucho más joven, como si su pasado lo mirara desde el otro lado. En ese reflejo, Gael veía a un hombre joven, lleno de sueños y esperanzas, que observaba el universo con curiosidad y entusiasmo, muy diferente del hombre que ahora se enfrentaba a un cosmos que lo desafiaba en cada rincón. Este reflejo comenzó a hablar, y aunque no había sonido, Gael entendía las palabras como pensamientos que se formaban en su mente. ¿Recuerdas por qué comenzaste este viaje?, y le dijo su otro yo, con una voz cargada de melancolía. Era la promesa de lo desconocido, la posibilidad de encontrar algo más allá de todo lo que habías imaginado. Gael, confundido, solo pudo asentir. Aunque sabía que estaba solo en la nave, sentía que el universo mismo le respondía a través de aquel reflejo, planteándole preguntas que él había evitado durante toda su vida. Estás en el límite de la realidad, Gael. Aquí, todo lo que conoces pierde su forma. Aquí, las leyes que rigen el universo se diluyen, y solo queda la verdad más profunda de quiénes somos. Con esa advertencia, el reflejo desapareció, y la nave volvió a estabilizarse un poco. Aún conmovido, Gael decidió continuar hacia el origen de la señal. Ahora entendía que este viaje no solo se trataba de desentrañar los misterios del cosmos,
sino también de enfrentarse a sus propios misterios internos. Esta travesía lo estaba transformando, empujándolo a ver lo que había evitado, a reconocer sus propios límites y temores. En ese instante, una nueva imagen apareció en la pantalla de la nave. Era una representación holográfica de Ilara, el planeta que había visto en sus visiones. Gael estudió el mapa, tratando de encontrar alguna lógica en su disposición, y en su mente comenzó a formarse una idea. Ilara, más que un lugar físico, podía ser un estado de conciencia. Una realidad paralela donde las emociones y pensamientos se manifestaban como entes visibles. La señal lo guió hacia un fenómeno celeste que se encontraba justo en la trayectoria de la nave. Era una especie de agujero de gusano, pero diferente a todo lo que Gael había estudiado. Parecía una rendija en el tejido del espacio-tiempo, un portal hacia algo desconocido. Decidido a cruzarlo, ajustó la nave y se adentró en aquella puerta cósmica, sin saber si sobreviviría al otro lado. Mientras cruzaba el portal, experimentó una sucesión de visiones. Vio momentos de su infancia, destellos de sus días en la universidad, recuerdos de los seres queridos que había dejado atrás. Era como si el portal trajera a la superficie cada momento significativo de su vida, envolviéndolo en una secuencia de experiencias y emociones. Al llegar al otro lado, la nave se estabilizó, y Gael se encontró en un espacio completamente diferente. El universo que ahora lo rodeaba estaba cubierto de nubes cósmicas de colores intensos, casi como una pintura que tomaba vida. En la distancia, vislumbró un planeta oscuro, rodeado de una tenue luz azulada, que parecía ser la fuente de la señal. Gael supo de inmediato que ese era su destino. A medida que la nave se acercaba, comenzó a sentir una especie de conexión con aquel lugar, como si el planeta tuviera una energía que resonara con la suya propia. El paisaje le recordaba los ecos de Ilara que había visto, pero este planeta parecía estar en un estado de desolación y silencio, como si aguardara la llegada de alguien que lo entendiera. Al acercarse más, Gael escuchó nuevamente la voz de su otro yo, pero esta vez era apenas un susurro, una advertencia. Este es el límite, Gael. Más allá de aquí, nada volverá a ser igual. Con el corazón latiendo con fuerza, Gael preparó la nave para el aterrizaje, consciente de que lo que encontrara en aquel planeta cambiaría no solo su vida, sino tal vez el destino de la humanidad. Sabía que había llegado al punto culminante de su misión, y que todo lo que había experimentado hasta ahora era solo una preparación para enfrentar lo que le esperaba en ese lugar. La nave aterrizó suavemente en la superficie del planeta, el suelo cubierto por una capa de polvo oscuro que reflejaba la luz tenue de las estrellas lejanas. Gael descendió de la nave, respirando con dificultad debido a la atmósfera pesada, pero al mismo tiempo, una extraña calma lo envolvía. Había llegado a un lugar que parecía estar suspendido en el tiempo, como si todo en él hubiera quedado inmóvil hace miles de años. No había sonidos, ni viento, solo un silencio profundo que parecía absorber toda la existencia. Miró a su alrededor. La superficie del planeta era desolada, pero no deshabitada. Estructuras rotas y deterioradas emergían de la tierra como los restos de una civilización olvidada. Las ruinas eran masivas, como si alguna vez hubieran sido testigos de una grandeza infinita, pero ahora solo quedaban vestigios de algo perdido. Se adentró lentamente en la ciudad abandonada, sus pasos resonando suavemente en las calles desiertas. Las fachadas de los edificios,
aunque desgastadas por el paso de los siglos, estaban decoradas con símbolos extraños que Gael no pudo reconocer. Las formas eran elegantes, intrincadas, pero a la vez desconcertantes, como si hubieran sido creadas con una comprensión diferente de la geometría y el tiempo. De pronto, algo lo llamó la atención. En el centro de lo que parecía ser una plaza principal, una enorme estructura se erguía. Era un templo o una especie de altar, y en su interior, una fuente cristalina brillaba débilmente, a pesar de la falta de luz solar. Sin pensarlo demasiado, Gael se acercó. Cuando tocó el agua, una visión apareció frente a él. La fuente comenzó a emanar una luz azul intensa que iluminó su rostro, y en esa luz vio figuras flotantes, seres que no parecían ser completamente materiales. Eran como sombras que brillaban con una luz propia, una luz que parecía conocerlo, que parecía estar esperando su llegada. En un susurro suave, como el viento entre las hojas, escuchó una voz. Gael, hemos esperado tu llegada. La voz no provenía de ninguna dirección en particular, sino que estaba en todas partes. Gael no pudo determinar si era una entidad individual o una manifestación colectiva. Sintió una presión en su pecho, como si todo lo que había vivido hasta ahora, todas las decisiones, lo hubieran llevado a este momento. ¿Quién eres?, preguntó Gael, su voz resonando en el vacío. Somos los guardianes del olvido. Existimos entre las grietas del tiempo y el espacio, observando el flujo de la realidad desde las sombras. Nuestros cuerpos no tienen forma, pero nuestras mentes son vastas y antiguas. Gael sintió una mezcla de asombro y temor. Nunca había imaginado que encontraría algo tan extraño, pero algo dentro de él también lo atraía. La sensación de estar frente a una verdad olvidada, algo esencial sobre el universo y la naturaleza misma del tiempo. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó, sintiendo que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. Las figuras flotantes se movieron, y el agua de la fuente comenzó a agitarse lentamente, como si una corriente invisible lo arrastrara hacia el fondo de la comprensión. La voz habló de nuevo, esta vez con una serenidad infinita. Que este planeta fue el hogar de una civilización que entendió el flujo del tiempo como pocos lo han hecho. Ellos dominaron las leyes del espacio y el tiempo, y construyeron puertas para atravesar las dimensiones. Sin embargo, como todo conocimiento demasiado grande para un ser finito, su entendimiento los condujo al olvido. Gael sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Estaba siendo testigo de algo que trascendía todo lo que había aprendido en la Tierra, algo que desafiaba las leyes de la física, y más aún, desafiaba la naturaleza misma de la existencia. ¿Y qué quieres decir con olvido?, preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. El olvido no es solo la pérdida de memoria, Gael. El olvido es la separación de la conciencia de la realidad. Los habitantes de este planeta no murieron en el sentido en que lo entienden los humanos. Ellos fueron disueltos por su propia creación. La puerta que abrieron entre las dimensiones les permitió escapar de la muerte, pero al mismo tiempo, les permitió alejarse de la realidad misma. Las palabras de los guardianes flotaban en el aire como una revelación que Gael aún no comprendía del todo. ¿Cómo podían los habitantes de un planeta disolverse en el olvido sin dejar rastro? ¿Qué clase de conocimiento les permitió hacer tal cosa? ¿De entonces, este lugar está vacío?,
Preguntó Gael, con la sensación de que la respuesta podría cambiar el curso de su misión. No está vacío, Gael, respondió la voz, mientras las figuras en la fuente se movían en círculos, como si danzaran alrededor de un misterio antiguo. Está lleno de lo que queda después de todo. Aquí, el tiempo es una corriente que nunca se detiene, pero tampoco avanza. El espacio es una habitación sin paredes. Lo que queda de los que habitaron este mundo es la memoria que hemos guardado, el eco de su existencia, su conocimiento. Gael cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Había encontrado la clave para viajar a través del tiempo y el espacio, o estaba ante una advertencia de lo que podría ocurrir si la humanidad alcanzaba ese nivel de poder. De repente, la luz de la fuente brilló con más intensidad, y la voz de los guardianes se hizo más clara. Y Gael, lo que buscas está aquí, en este planeta. El conocimiento que buscas, la verdad detrás de los viajes en el tiempo y las dimensiones, está esperando por ti. Pero ten cuidado. El camino hacia el conocimiento puede hacerte perderte a ti mismo. Con un último destello, las figuras flotantes desaparecieron, y la fuente volvió a ser solo una corriente de agua tranquila. Gael se quedó allí, mirando el lugar que había sido testigo de una de las revelaciones más profundas que había experimentado. Había llegado al centro de la sabiduría olvidada, pero también sabía que ahora debía ser más cuidadoso que nunca. Algo en el aire había cambiado. La tensión estaba aumentando, como si el tiempo mismo estuviera empezando a actuar de manera diferente. ¿Qué riesgos corría ahora? ¿Sería capaz de manejar el poder del conocimiento, o el olvido lo consumiría también a él? Gael caminaba lentamente entre las ruinas de la ciudad olvidada, con la mente aún absorta en las palabras de los guardianes. El silencio seguía envolviendo todo a su alrededor, pero algo había cambiado en el aire. El espacio parecía estar más denso, como si estuviera atrapado entre dos realidades, entre dos tiempos. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si el suelo absorbiera sus pisadas antes de devolverlas al vacío. La sensación de estar fuera de lugar, de estar observando desde fuera de su propia realidad, se intensificaba. Llegó finalmente a lo que parecía ser el núcleo de la antigua ciudad. Una estructura masiva, completamente intacta a pesar del paso de los siglos, se alzaba en el centro. Su forma era diferente a todo lo que Gael había visto hasta ahora. No era un edificio ni un monumento, sino una puerta gigantesca que parecía estar suspendida en el aire sin ningún soporte visible. El marco de la puerta era oscuro, casi negro, y en su centro brillaba una tenue luz plateada que parecía reflejar el mismo vacío que rodeaba el planeta. Gael se acercó con cautela, observando con atención cada detalle. La puerta no era de ningún material conocido, ni siquiera parecía tener un origen físico. Era como si estuviera hecha de pura energía, de pura vibración, que se deshacía y se reconstruía constantemente. En su superficie, como una sombra fugaz, vio símbolos antiguos que se desvanecían tan pronto como intentaba analizarlos. La puerta, susurró Gael, sin saber bien por qué. A medida que se acercaba, una extraña fuerza comenzó a emanar de ella. No era una fuerza física, sino algo más profundo, algo que tocaba las fibras más internas de su ser. Era como si la puerta lo estuviera llamando, como si conociera su nombre y entendiera su propósito. Con un temblor en el estómago,
Gael extendió la mano hacia la puerta. El instante en que sus dedos tocaron el aire que la rodeaba, una vibración profunda recorrió su cuerpo. El suelo bajo sus pies se sacudió ligeramente, y las estrellas en el cielo parecieron parpadear con más intensidad, como si el universo entero hubiera sentido el contacto. La puerta comenzó a abrirse lentamente, sin un sonido, pero con una presión creciente en el ambiente. En su interior, el vacío era absoluto, pero dentro de ese vacío, algo se movía. No era una luz ni una sombra, sino algo más, algo que no pertenecía a ningún reino conocido. Un espacio sin espacio, un tiempo sin tiempo. Gael dio un paso hacia adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de destino. En el mismo instante en que cruzó el umbral de la puerta, el universo pareció desmoronarse a su alrededor. El tiempo y el espacio se distorsionaron a su alrededor, y una corriente de energía lo arrastró hacia un lugar que no podía comprender. ¿Qué es esto? Gael intentó gritar, pero su voz se perdió en el infinito. Su cuerpo comenzó a desmaterializarse, como si estuviera siendo deshecho y rehecho a la vez, transportado más allá de las fronteras de la comprensión humana. La sensación de flotar, de estar suspendido entre dimensiones, lo rodeó por completo. No había arriba ni abajo, solo una extensión infinita de nada y todo al mismo tiempo. Y de repente, en medio del caos, algo se materializó ante él, una figura, flotando en el vacío, suspendida entre las estrellas. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, con una mirada tranquila pero profunda, como si estuviera viendo más allá de la propia existencia de Gael. Su rostro era sereno, pero en sus ojos se reflejaban siglos de conocimiento, de comprensión. «Has cruzado la puerta», dijo la mujer con una voz que resonó en su mente, no en sus oídos. «Ahora estás en el corazón de lo que llaman el vacío». Gael intentó hablar, pero su voz no salía. Era como si las palabras no pudieran existir en este lugar, como si todo lo que había conocido estuviera siendo despojado de sí mismo. Solo podía pensar, y sus pensamientos se mezclaban con las voces de millones, de seres que alguna vez habitaron mundos más allá del suyo. «¿Quién eres?», Gael logró preguntar, sintiendo como su cuerpo se estabilizaba, aunque seguía sintiendo esa sensación de disolverse y volverse a formar. «Yo soy la guardiana del vacío», respondió ella con una calma infinita. «Soy la que ha observado, la que ha mantenido el equilibrio entre los mundos. Y tú, Gael, eres el siguiente». Gael la miró confundido. «¿El siguiente en qué?». «El siguiente en tomar la decisión. El siguiente en entender lo que está en juego». De repente, Gael sintió que la realidad comenzaba a retorcerse a su alrededor, como si algo en el espacio-tiempo estuviera siendo deshecho. Como si las dimensiones que había conocido hasta ahora estuvieran colisionando con otras, con una fuerza tan poderosa que parecía que todo desaparecería. «Tienes que decidir», Gael, continuó la guardiana, sus ojos ahora profundizando aún más en los suyos. «¿Quieres seguir adelante y descubrir lo que está más allá de lo que sabes? ¿O quedarte con lo que conoces, con lo que es seguro?» En este lugar, todo es posible, pero todo tiene un precio. Gael sintió que algo dentro de él, algo fundamental, comenzaba a cambiar. Era una decisión que no podía escapar, un cruce de caminos que lo llevaría a un futuro incierto. Y entonces,
como si de alguna manera ya lo hubiera sabido, Gael entendió. «Estoy listo». La guardiana asintió con lentitud, y de repente, el vacío comenzó a disolverse. Las estrellas brillaron con más fuerza, las dimensiones se alinearon, y el camino hacia lo desconocido se abrió ante él. Pero Gael sabía que nada sería igual. Había cruzado el umbral, y lo que viniera después cambiaría no solo su destino, sino el destino de todo lo que conocía. La puerta que había abierto no era solo un pasaje a otra dimensión. Era la llave para entender lo que estaba más allá de las estrellas, más allá del tiempo y del espacio. Pero también era una puerta que lo llevaría a enfrentar la verdad sobre lo que había comenzado a perder, sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar. Gael despertó en un lugar que no reconoció de inmediato. La sensación de haber estado flotando en el vacío aún lo envolvía, pero ya no estaba en ese espacio infinito. Ahora se encontraba en un vasto salón, un lugar que parecía suspendido entre dimensiones. La arquitectura era tanto familiar como extraña, como si fusionara elementos de todos los mundos posibles. Paredes de cristal que reflejaban una luz cálida pero distante. Columnas de metal y piedra que se retorcían hacia el techo, que parecía desvanecerse en un cielo sin estrellas. Frente a él, una figura emergió de las sombras. Era la misma mujer, la guardiana del vacío. Sus ojos eran profundos y llenos de sabiduría, pero ahora algo en su mirada había cambiado. Había una urgencia, una intensidad que no había estado allí antes. «Bienvenido a la realidad despejada», dijo ella con una voz que resonó en todo el salón, como si la sala misma estuviera respondiendo. «Este es el lugar donde todas las posibilidades convergen, donde las decisiones no solo afectan a lo que existe, sino a lo que podría haber existido. Aquí, la verdad y la mentira se encuentran cara a cara». Gael no entendió completamente sus palabras, pero algo en ellas lo inquietó profundamente. Miró alrededor, intentando comprender el propósito de aquel lugar. Las paredes de cristal reflejaban su propio rostro, pero no era el mismo Gael que conocía. En cada reflejo, él veía versiones de sí mismo, uno con ojos vacíos, otro con una sonrisa cruel, uno más que parecía estar desmoronándose, perdiendo su propia forma. Cada uno de esos reflejos parecía tener una historia, un destino diferente. «Este es el espejo de la realidad», explicó la guardiana al ver la confusión en su rostro. «Aquí es donde se muestran todas las posibles versiones de ti mismo, todas las decisiones que pudiste haber tomado, todos los caminos que pudiste haber seguido». Gael se acercó a uno de los espejos y vio una versión de sí mismo más joven, sentado en una pequeña oficina, trabajando en algo que no lograba identificar. Estaba en un planeta que se veía familiar, como su hogar, pero con una atmósfera distorsionada, como si la gravedad misma estuviera alterada. No entendía cómo podía ser eso posible. «Cada reflejo aquí es una vida que podría haber sido tuya», continuó la guardiana. «Cada decisión que tomaste, cada camino que recorriste, te ha llevado a este momento. Y lo que hagas ahora, cambiará todo». Gael se apartó del espejo, sintiendo un peso en el pecho. La idea de que había tantas versiones de sí mismo, tantas realidades posibles, lo estaba abrumando. ¿Qué pasaría si tomaba una decisión equivocada? ¿Y si esa decisión acababa con el universo tal como lo conocía? El miedo comenzó a apoderarse de él. «¿Por qué me muestras todo esto?», preguntó, con la voz temblorosa.
¿Qué se supone que debo hacer? La guardiana lo miró fijamente. El propósito de este lugar no es hacerte elegir, Gael. Es mostrarte que lo que está por venir depende solo de ti. No hay un camino predestinado, no hay una verdad absoluta. Solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde llevarás el futuro. ¿Y si me equivoco? Gael preguntó, sintiendo una creciente presión en su pecho. La guardiana no respondió inmediatamente. En lugar de eso, extendió una mano hacia un espejo más grande, uno que ocupaba toda la pared frente a ellos. Este reflejo no mostraba a Gael, sino a una imagen de un planeta desconocido, uno con un cielo rojizo y océanos que brillaban como espejos. En el horizonte, enormes torres flotaban en el aire, desafiando las leyes de la gravedad, y criaturas que parecían seres de luz recorrían sus paisajes. El miedo a equivocarse es natural, dijo la guardiana, mirando el espejo. Pero el verdadero riesgo, Gael, es no arriesgarse. Todo este universo ha estado esperando la elección de alguien, alguien que no tenga miedo de abrir la puerta a lo desconocido. Gael observó la imagen del planeta. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su decisión estaba por llegar. Ya no se trataba de salvar solo su propio mundo. Estaba enfrentándose a un dilema que abarcaba todos los mundos, todas las realidades posibles. Si tomaba la decisión equivocada, podría deshacer todo lo que había construido. Pero si no tomaba ninguna decisión, ¿qué futuro quedaría? ¿Y si me quedo aquí? Gael susurró, mirando los reflejos de sí mismo en los otros espejos. ¿Y si decido no hacer nada? La guardiana lo observó en silencio. No hay regreso, Gael dijo finalmente. Si no tomas una decisión, el futuro se desvanecerá en el vacío. Todo lo que conocemos desaparecerá. Y tú serás solo una sombra entre las posibilidades, un eco sin cuerpo. Un estremecimiento recorrió la espina de Gael. La habitación comenzó a temblar levemente, como si el propio espacio estuviera respondiendo a sus dudas. La guardiana levantó su mano hacia el espejo que mostraba el planeta distante. La puerta sigue abierta, Gael dijo suavemente. Tu destino está ahí, en ese futuro. Solo tú puedes decidir si lo tomas o lo dejas. Gael miró el planeta una vez más. Su mente corría a 1000 por hora, pero en su corazón sentía una calma imprevista. Había llegado hasta aquí no solo por el destino, sino por una elección. Sabía lo que tenía que hacer. Boyd dijo, sintiendo el peso de la decisión, pero también una claridad profunda. La guardiana sonrió, una sonrisa triste pero llena de comprensión. Entonces, que tu viaje comience. En ese instante, el salón desapareció a su alrededor, y Gael se encontró nuevamente en el vacío, flotando entre las estrellas. Pero ahora sabía lo que debía hacer. Ya no tenía miedo. Sabía que su elección, sea cual fuera, sería la correcta, porque era suya. El vacío se cerró alrededor de Gael, y por un momento, todo se detuvo. El tiempo, el espacio, el sonido, todo quedó suspendido en una calma sobrecogedora. Pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado de significados, como si el universo entero estuviera esperando. Cuando finalmente la quietud se rompió, Gael se encontró en un lugar completamente diferente.
Estaba de pie sobre un terreno sólido, cubierto por una suave niebla plateada que reflejaba la luz de un sol lejano, distante. Ante él, se alzaban enormes puertas de metal oscuro, puertas tan grandes que parecían no tener fin, talladas con símbolos y marcas que Gael no reconoció, pero que le parecían profundamente familiares. Como si, de alguna manera, todo lo que había visto, aprendido y vivido lo hubiese preparado para este momento. A sus lados, el aire comenzaba a vibrar, distorsionando la atmósfera de tal manera que las sombras parecían moverse por voluntad propia. Desde dentro de las puertas, emergieron figuras. Se trataba de seres imponentes, altos, con rostros cubiertos por máscaras brillantes que reflejaban la luz de manera que no podían ser comprendidos por los ojos de un mortal. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como una coreografía ancestral. Gael no se sintió intimidado, aunque el ambiente era sobrecogedor. Sabía que no había vuelta atrás, no ahora. Estas entidades, estas presencias, no eran sus enemigos. Eran los guardianes del equilibrio, seres encargados de preservar la armonía de todas las realidades, de todas las posibilidades. Una de las figuras se adelantó, moviéndose con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. La máscara de su rostro se deslizó hacia un lado, revelando un rostro familiar. No era la guardiana del vacío, pero sus ojos, esos ojos. Gael sintió que se le apretaba el pecho. «Bienvenido, Gael», dijo la figura, con una voz que resonaba como un eco distante. «Has llegado al umbral de todo lo que podría ser. Aquí no hay certezas, solo decisiones. Y en tus manos, la llave del futuro». Gael dio un paso hacia adelante, sintiendo el peso de cada palabra. «¿Quién eres?», preguntó, intentando descifrar la identidad de la entidad que había aparecido ante él. «Soy lo que el universo necesita en este momento. Un reflejo de tus posibilidades, un eco de tu decisión». No era una respuesta directa, pero Gael comprendió algo en su interior. Esta entidad no era más que una manifestación del próximo paso en su viaje, una representación de lo que debía enfrentar para seguir adelante. El ser extendió una mano hacia Gael, y en ese instante, una ráfaga de luz lo rodeó, llevándolo a través de una secuencia de imágenes vertiginosas. Vio mundos en explosión, planetas naciendo, otros muriendo, las estrellas renaciendo y desvaneciéndose, como si el tejido mismo del universo estuviera siendo tejido y deshecho a su alrededor. Cada escena era más impactante que la anterior, cada una más cargada de emociones que la anterior. El dolor, la esperanza, la destrucción, la creación, todo era simultáneo, todo estaba ocurriendo al mismo tiempo, y Gael era consciente de cada fragmento de esa vastedad. Finalmente, la visión terminó. El aire vibraba con la misma intensidad, pero Gael ya no estaba perdido. En su interior, comprendió lo que debía hacer. No estaba allí solo para tomar una decisión que afectaría su propio destino, sino que su decisión era el catalizador que desataría una serie de eventos que repercutirían a través de todos los mundos posibles. «¿Estás preparado?», dijo la figura, ahora completamente visible ante él. «La decisión que tomes no solo cambiará el curso de tu vida, cambiará el curso de todos los mundos que has visto». Gael miró a los seres a su alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En ese momento, comprendió algo profundo,
algo que no había podido captar antes. No solo las estrellas y los planetas dependían de su elección, sino que las personas, los sueños, las historias de todos los seres que habitaban esos mundos también lo hacían. El universo no era solo una vasta extensión de materia y vacío, sino una red entrelazada de destinos que se cruzaban y conectaban. No tengo miedo, dijo Gael con una convicción renovada. Voy a hacerlo. Los guardianes de la realidad hicieron un movimiento de asentimiento, y la figura que le había hablado se acercó, colocando una mano sobre su hombro. Entonces, sigue adelante, Gael. El futuro te espera. Y con él, todo lo que has luchado por construir. Con un último vistazo hacia el horizonte, donde las puertas de metal comenzaban a cerrarse, Gael dio el primer paso hacia lo desconocido. Un paso que lo llevaría más allá de los límites de lo que conocía, pero también hacia la verdad que había estado buscando desde el principio. Gael caminaba solo en la inmensidad del vacío, sus pasos resonando como ecos de lo que alguna vez fue, pero también como la promesa de lo que podría llegar a ser. El aire estaba cargado con una energía profunda, y mientras avanzaba, una sensación de todo lo que había vivido hasta ahora lo envolvía: la amistad con Sofía, la pérdida de su mundo, los desafíos imposibles y, sobre todo, la decisión que ahora debía tomar. Los guardianes ya no estaban a su lado. La imagen de aquellos seres impasibles, tan poderosos y enigmáticos, había desaparecido, dejándole con el peso de un destino que solo él podría decidir. Pero ahora entendía algo crucial: no se trataba solo de salvar un mundo, ni de elegir entre el amor y el deber, ni de guiar el futuro de la humanidad. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de elegir lo que el corazón y la mente realmente deseaban, sabiendo que ninguna respuesta era sencilla, ninguna elección sin costo. El horizonte se transformó ante él. La niebla plateada que había envuelto su camino comenzó a despejarse, revelando una visión de lo que parecía un cielo entero en una explosión de colores. No era el cielo que conocía, pero era un cielo que contenía todos los cielos posibles. Estrellas naciendo y muriendo en un parpadeo, constelaciones formándose y desintegrándose, y galaxias que se entrelazaban como hilos invisibles que unían todo lo que había conocido y todo lo que aún podría descubrir. En el centro de este cosmos cambiante, apareció un rostro familiar: Sofía. Ella estaba allí, tan real como la última vez que la había visto, pero rodeada por una luz que la hacía parecer más una visión que una persona. Un brillo en sus ojos mostraba una mezcla de calma y determinación, como si hubiera esperado ese momento tanto como él. Gael, dijo Sofía, su voz resonando con una claridad que parecía penetrar todos los rincones del espacio. Es hora. El destino está a tus pies, y solo tú puedes decidir qué hacer con él. Gael se acercó lentamente, el corazón latiendo con fuerza. No había miedo, solo una profunda sensación de propósito. Todo lo que había vivido, todos los momentos difíciles, los sacrificios, las decisiones tomadas, lo habían llevado hasta este punto. Ahora, solo había una cosa por hacer: elegir. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz vacilante, pero con la certeza de que esta era la pregunta que definía su vida. Sofía lo miró fijamente, y una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Ya sabes la respuesta, Gael. Siempre lo supiste. Con esas palabras, el cosmos se iluminó aún más.
como si las estrellas mismas supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Gael levantó la mano y, por primera vez, comprendió que no tenía que salvar todos los mundos, ni arriesgar su alma por el bien del universo. En realidad, lo que debía hacer era mucho más simple, aunque igualmente trascendental. Debía ser fiel a sí mismo, a lo que su corazón le dictaba. Con un último vistazo a Sofía, Gael entendió. No era necesario elegir entre el sacrificio o la gloria. No necesitaba decidir entre el amor y la ciencia, ni entre lo que había sido y lo que podría ser. Lo único que debía hacer era confiar en su propia verdad. Y con ese pensamiento, Gael cerró los ojos y dio un paso al frente. En ese momento, el universo respondió. Todo a su alrededor comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las puertas del cosmos, esas puertas infinitas de las que había aprendido tanto, se abrieron ante él, invitándolo a cruzar el umbral del futuro. Las leyes del espacio y el tiempo se disolvieron, y el viaje que había comenzado en la Tierra se transformó en algo mucho más grande, una travesía sin fin hacia la eternidad misma. Cuando Gael abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en ese lugar de niebla y estrellas. Estaba de pie, una vez más, junto a Sofía. El paisaje había cambiado. Estaban juntos en un campo vasto, rodeados de un cielo claro, en una tierra que, aunque distinta, tenía algo familiar en su esencia. No era la misma, pero era suficiente. Allí, los dos podían construir un futuro, no solo para ellos, sino para todos los seres que amaban. Sofía lo miró y, sin decir una palabra, le tendió la mano. Gael la tomó sin dudar. El futuro estaba ante ellos, y juntos, sabían que el viaje nunca terminaría. No importaba el destino, no importaba la incertidumbre que siempre acompañaría su camino. Lo importante era que, en ese momento, en ese lugar, todo encajaba. Y con ese entendimiento, los dos comenzaron a caminar hacia lo desconocido, hacia un horizonte que no se podía predecir, pero que se sentía perfecto de todos modos.